Continuamos en Contexto Global, la franja de France 24 en la que actualizamos las principales noticias del día. Soy Valentina Torres Sánchez, vamos a revisar los titulares. Francia y España continúan combatiendo los peores incendios forestales en la historia reciente de ambas naciones y están al límite, pues se espera la llegada de una nueva ola de calor el martes a territorio galo y el miércoles al español. Los incendios han consumido casi 120.000 hectáreas en una semana. Un informe de la Agencia de Control de Drogas en Estados Unidos revela que la ofensiva contra el narcotráfico en el Pacífico y el Atlántico, impulsada por Donald Trump, no ha reducido el flujo de narcóticos hacia la Unión Americana. Los bombardeos dejan al menos 200 muertos. En la víspera de su posesión como presidenta de Perú, Keiko Fujimori eligió a Luis Galarreta como primer ministro y jefe de su Consejo de Ministros. A su vez, celebró la elección de Miguel Torres, su segundo vicepresidente, como líder del Senado. Abrimos este informativo en el suroccidente europeo porque España y Francia continúan haciendo frente a los peores incendios en la historia reciente de ambas naciones. En Francia, las conflagraciones han calcinado 42.000 hectáreas y el presidente Emmanuel Macron dijo que el país enfrenta la peor situación desde la Segunda Guerra Mundial. El mandatario visitó zonas del desastre y desde ahí aseguró que los franceses ganarán la batalla juntos. Pero el temor es máximo, pues se espera que una nueva ola de calor llegue al territorio el martes. Nuestra periodista Erika Olavarría nos amplía desde una de las zonas afectadas. Me encuentro en Les Cap-Ferret. Ustedes pueden ver el impacto de las llamas. Esta es una de las localidades turísticas de esta bahía de Arcachon, que es una zona de visita, de descanso de las personas que viven en Burdeos, y es aquí donde se aprecia el impacto de las llamas de estos incendios que comenzaron el pasado día miércoles, no muy lejos de aquí, y que ya han consumido más de 42.000 hectáreas. Y esta casa está completamente calcinada porque está muy cerca del bosque, pero lo que llama la atención es que esta otra casa que ustedes ven aquí no fue tocada por el fuego. Nos explicaba un bombero voluntario que además vive en esa casa, que han sido los dos grandes árboles, estos robles que hicieron que las llamas no pasaran de ese lado y en cambio la bola de fuego entrara directamente a esta habitación que se encuentra completamente calcinada. Aquí vivía una persona, solo una persona mayor, que ha sido evacuada, como lo han sido ya 220.000 personas. Muchas de ellas se encuentran en un centro en la ciudad de Burdeos, y por lo mismo toda esta zona que normalmente en el mes de julio debiera estar llena de turistas, pues está como una zona completamente desierta debido a la urgencia. Emmanuel Macron estuvo hoy aquí en Burdeos, no visitó a los damnificados, prefirió estar con quienes están comandando todo el operativo de urgencia, con los bomberos, con el departamento, y allí escuchó cómo se formó este incendio y cuáles son las perspectivas. Recordemos que todavía no ha sido fijado, por lo que las personas que han sido evacuadas no volverán hasta que el fuego sea fijado por los bomberos. Entre tanto, en España la situación también es crítica. Al menos 171.000 personas han sido evacuadas o están confinadas por los incendios que golpean especialmente la zona de Madrid, Ávila y Toledo. Pese a que las autoridades informaron una evolución positiva, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, resaltó que aún faltan horas difíciles. Se espera que la nueva ola de calor llegue a España el miércoles. Más de 170.000 hectáreas ya calcinadas en todo el país. Para que nos hagamos una idea, eso es multiplicar por 6 el total de hectáreas calcinadas el año pasado. Vamos ahora a Medio Oriente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró positivo sobre los diálogos con Irán para poner fin a la guerra que la Casa Blanca e Israel iniciaron el 28 de febrero. Mientras avanza el tercer día sin bombardeos, Teherán salió al cruce y dijo que ellos nunca han abandonado las conversaciones, aunque la República Islámica remarcó que Washington no puede decidir cuándo hay guerra o paz. Martín Gripo nos amplía.
Tercer día consecutivo de tregua con optimismo. Tras haber frenado los ataques estadounidenses contra Irán, el presidente Donald Trump sostuvo que hay posibilidades de un acuerdo entre ambos países para poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos el 28 de febrero. El inquilino de la Casa Blanca dijo que la diplomacia podría dar resultados. Tengo mucho tiempo. Toda su costa está arrasada. Hormuz está en muy buen estado y estamos hablando ahora mismo. Ya sabes, estamos teniendo buenas conversaciones. Veremos qué pasa. Creo que hay muchas posibilidades de que algo suceda. Y si no, volvemos a hacer lo que estábamos haciendo hace 2 días. También hay expectativas en Israel, principal aliado de Washington en esta guerra. El premier Benjamin Netanyahu se reunirá con el mandatario estadounidense en la Casa Blanca para abordar el tema en común. Abordaremos todos los temas de la agenda, principalmente Irán. Por supuesto, nuestro objetivo es salvaguardar nuestra seguridad y al mismo tiempo ampliar el círculo de paz que nos rodea. Por su parte, el gobierno iraní dijo que no busca reanudar los diálogos de paz con la Unión Americana y remarcó su control absoluto sobre el disputado Estrecho de Hormuz. Nunca hemos permitido ni permitiremos jamás que Estados Unidos determine cuándo hay guerra o paz. Nos defenderemos siempre que nuestros intereses y nuestras circunstancias lo requieran. Siempre que creamos que podemos utilizar la diplomacia como herramienta para salvaguardar nuestros intereses nacionales, sin duda la utilizaremos. Irán dijo que no abandonó las conversaciones diplomáticas, pero la búsqueda para poner fin a la guerra la realiza mediante mediadores mientras se revive una esperanza de paz. En Estados Unidos, el diario The Washington Post tuvo acceso a una evaluación de la DEA, la Administración de Control de Drogas, que indica que la campaña contra el narcotráfico de Washington en el Caribe y el Pacífico no ha frenado ni el flujo ni el suministro de drogas a la Unión Americana. Los bombardeos contra lanchas han dejado al menos 200 muertos y, según el informe, han llevado a los grupos criminales a desarrollar nuevas estrategias y tácticas para transportar estupefacientes. La ampliación desde Washington con Cristóbal Vázquez, corresponsal de France 24. Desde septiembre del 2025, la administración de Trump ha bombardeado 76 embarcaciones y asesinado a 221 personas en su objetivo por limitar el narcotráfico en Estados Unidos y desarticular y desmantelar organizaciones terroristas designadas y las redes que están usando para traficar narcóticos, generar ingresos ilícitos y amenazar la seguridad de Estados Unidos y el hemisferio occidental, como lo dice el portavoz del Pentágono. Sin embargo, reportes no publicados de la DEA, audiencias privadas en el Congreso y entrevistas con oficiales estadounidenses de parte del Washington Post muestran que la operación Southern Spear no ha reducido el narcotráfico hacia Estados Unidos, como afirma también Donald Trump, sino que ha diversificado las rutas y los métodos que usan los narcotraficantes para traer la cocaína a Estados Unidos. El Washington Post además revela, tras conversar con la DEA, que los ataques no habían afectado la oferta ni el precio de la cocaína en Estados Unidos y habían llevado a los narcotraficantes a diversificar sus medios de transporte más allá de las lanchas rápidas y evitar las aguas internacionales, optando en cambio por embarcaciones más grandes y operando cerca a las costas donde es menos probable que las fuerzas estadounidenses abran fuego. En una reunión a puerta cerrada el mes pasado, funcionarios del Pentágono informaron a legisladores que los ataques en aguas internacionales frente a Sudamérica y Centroamérica no habían reducido tampoco la pureza de la cocaína incautada. Además, según la evaluación de la DEA, los narcotraficantes también están recurriendo más a las aeronaves que despegan de pistas clandestinas a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela. También en Estados Unidos, las autoridades detuvieron este lunes a un menor de 15 años sospechoso de participar en el tiroteo que se registró en un festival gastronómico en Seattle, que dejó al menos 3 muertos y 4 heridos, entre ellos un niño de 2 años. Los detalles en el siguiente informe del María Angulo. Un festival gastronómico que terminó en tragedia. Tras el tiroteo registrado en el Bite of Seattle en la tarde del domingo, la alcaldesa de esta ciudad estadounidense indicó que las autoridades arrestaron al primer implicado, pero que todavía buscan a un segundo sospechoso. El Departamento de Policía de Seattle detuvo a un menor de 15 años en relación con el tiroteo. El adolescente fue ingresado en el Centro de Justicia para Niños y Familias Patricia Clark para ser investigado por los delitos relacionados con armas de fuego y agresión en primer grado.
Creemos que este adolescente abrió fuego contra la multitud, pero los detalles aún están bajo investigación. Un testigo del tiroteo relató cómo ocurrieron los hechos en los que murieron 3 personas y 4 resultaron heridas, entre ellas un menor de 2 años. Fue aterrador, ya sabes, ves que este tipo de cosas suceden, lamentablemente por todo Estados Unidos y piensas, bueno, nunca me pasará a mí, nunca seré parte de algo así, y fue muy emotivo. Daba miedo no saber si estabas vivo o qué zonas eran seguras. Había niños por todas partes y fue duro verlos llorar, ver a los niños asustados. De acuerdo con datos reportados por la organización civil Gun Violence Archive, se estima que en lo que va de 2026 han sido reportados al menos 271 tiroteos masivos en territorio estadounidense. En otras noticias, el Consejo Electoral Provisional de Haití anunció que el país celebrará la primera vuelta de sus elecciones legislativas y presidenciales el próximo 13 de diciembre, las primeras en una década. Tanto esos comicios como la celebración de un referendo para ratificar enmiendas a la Constitución estaban previstos para el 30 de agosto, pero el aplazamiento está argumentado por la falta de garantías en el territorio. La segunda vuelta de las elecciones fue programada para el 21 de febrero de 2027 y los resultados definitivos se esperan el 12 de marzo. Vamos hasta Perú. En la víspera de la posesión de Keiko Fujimori como nueva presidenta del país, la mandataria electa nombró a Luis Galarreta como primer ministro y jefe de su Consejo de Ministros. A la vez, Fujimori celebró la elección de Miguel Torres y Óscar Reto como líderes del Senado y la Cámara de Diputados respectivamente, ahora que el Congreso del país volvió a ser bicameral desde la instalación el domingo. Así se pronunció la presidenta electa. Este cargo exige mucho más que experiencia. Exige liderazgo, integridad, capacidad de gestión, equilibrio para afrontar las dificultades y una profunda vocación de servicio por el Perú. Con esta convicción he invitado a Luis Galarreta Velarde para asumir esta responsabilidad. Lucho, por favor, acompáñeme. Gracias. Finalizamos en Chile. El consumo de drogas será nueva causal para que un funcionario público sea cesado de su cargo, excepto los jueces y el presidente de la República. José Antonio Kast firmó este lunes el proyecto de reforma a la Constitución que incorpora dicha causal. La iniciativa promovida por el ultraderechista también establece que los trabajadores del Estado deberán someterse a un examen de detección de drogas al asumir funciones y posteriormente de manera periódica. Desde Santiago nos amplía nuestro corresponsal en Chile, Alberto Peña. El gobierno ultraderechista de Chile presentó un proyecto de reforma constitucional para establecer como criterio de destitución de altas autoridades públicas entregar un resultado positivo en un test de drogas. Esto sucede unos días después de que Juan Pablo Rodríguez, subsecretario de Hacienda, la segunda figura más importante de este ministerio, entregara un resultado positivo en uno de estos exámenes y fuera destituido inmediatamente por el presidente José Antonio Kast. En Chile existe legislación que establece la obligatoriedad para altas autoridades públicas de realizarse este tipo de exámenes, a altas autoridades como el presidente, ministros, subsecretarios, parlamentarios, etc. Y deben de hacerse uno al menos al asumir el cargo y al menos otros 2 durante el ejercicio del mismo. Sin embargo, no existe ninguna legislación que establezca de forma tajante y como criterio de destitución entregar un resultado positivo, aunque en la práctica sí ocurre, como ha sucedido con el ya ex subsecretario. Kast es un firme defensor de este tipo de medidas en favor de la probidad y de la fiscalización de las autoridades. De hecho, desde que asumió el cargo el pasado 11 de marzo, él ya se ha realizado 2 controles de drogas entregando resultados negativos. También lo fue durante los procesos electorales en los que compitió recientemente, tanto en el último en el que salió presidente como en el anterior en el que perdió contra el ahora expresidente izquierdista Gabriel Boric. A sus contendientes les propuso realizarse este tipo de test, un test de una muestra de pelo para que particularmente tiene resultados más ajustados y más certeros y presentar los resultados de forma pública. Según la reforma constitucional que ha presentado, este test de drogas se realizará de forma obligatoria y de manera protocolar con el paso de los meses y los resultados serán de escrutinio público para la ciudadanía.
Nosotros así llegamos al final de esta emisión de Noticias en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía. Les recordamos que pueden ampliar toda la información en nuestra página web france24.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Quédense que volvemos en breve. En un instante, economía. Para estar al día con la actualidad, únase al WhatsApp de France 24. Infórmese en tiempo real, en cualquier momento. La actualidad del día ya está disponible para los miles de seguidores del canal de WhatsApp de France 24 en español. Desde cualquier lugar del mundo, manténgase al día desde su celular con el WhatsApp de France 24. Nosotros en France 24 actualizamos la información económica y para ello ya me acompaña en el estudio mi compañero Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, buenas noches, un gusto verlo. Feliz inicio de semana, Valentina. Vamos a empezar en Argentina y es para hablar de su situación económica. Generalmente cuando hablamos de Argentina estábamos acostumbrados a hablar en negativo de la economía, pero la número 1 del Fondo Monetario Internacional felicitó al país sudamericano por su mejoría, al menos en los números. Así es, y siempre así había sido negativo. Recordemos que Argentina fue el país más inflacionario del mundo y que siempre había dado justamente estos escenarios que no eran nada positivo, pero esta vez la directora del Fondo Monetario Internacional se mostró entusiasta con la situación económica de este país. Ella aseguró que ha mejorado desde que el presidente liberal Javier Milei asumió el poder en diciembre de 2023. Georgieva afirmó que la posición mucho más sólida de Argentina es el resultado del arduo trabajo del gobierno, así como el sacrificio del pueblo argentino. Unas palabras que pronunció mientras se desarrolla su viaje de 2 días en Buenos Aires, en el que también se reunirá con el gobernador del Banco Central de Argentina, Santiago Bausili, y con expertos del mundo empresarial y académico. Recordemos que Argentina es el país más deudor del mundo en este fondo. Siempre también ha recibido el apoyo del Fondo Monetario Internacional, que Milei asumió la presidencia en 2023. Desde este punto han tenido esa relación y hoy Georgieva también dijo que Argentina va tan bien que no requerirá de financiación adicional por parte del organismo para temas de deuda en 2027. Escuchemos. Según todos los indicadores, el panorama actual es mucho más sólido. La situación fiscal del país es fuerte. Pasamos de un déficit primario a un superávit primario. La inflación ha bajado del 210% anual a alrededor del 30% actual. La acumulación de reservas, razón por la cual no me preocupa la posición externa de Argentina, se ha mantenido sólida. El Banco Central de Argentina, desde principios de este año hasta ahora, ha comprado $13.000 millones. Esto supera la meta que teníamos en el programa y anticipamos que la acumulación de reservas continuará. Viene una superación de metas constante. Recordemos que en campaña Javier Milei prometió cambios estrictos para el país y cuando llegó a la presidencia aplicó un profundo ajuste fiscal en el que además firmó un acuerdo crediticio por $20.000 millones con el FMI. La jefa de este fondo destacó la baja de la inflación y el superávit fiscal y la mejora en la calificación crediticia de Argentina. Veámoslo en los números porque ella subrayó que un mes después de que Javier Milei llegó al poder, la inflación interanual de este país se trepó al 254%, catalogándose, como lo decíamos, como el país más inflacionario del mundo, lo vemos en pantalla, y que ahora, 2 años y medio después, la inflación ronda el 33,5% anual, que pasaron de esos 3 dígitos a solamente 2, pero evidentemente la lucha contra la inflación no ha parado. Bueno, y se trata igual de una economía de contrastes, porque el FMI sí felicita pues al Estado, al gobierno por estas cifras, pero internamente es un gran porcentaje el que se queja por la crisis. Una lucha de la macroeconomía con la microeconomía, que es lo que viven las personas en el día a día, y todo se debe a que para llegar a esos números pequeños el gobierno ha decidido tomar un camino de máxima austeridad, sobre todo con el gasto público, que es lo que le llega a la población. Pero además el crecimiento económico de Argentina se mantiene débil, es decir, un PIB que avanza a un 0,2% interanual y con
consumo interno también anémico. Al mismo tiempo, según un reciente informe del Banco Central, los impagos de los hogares argentinos con los bancos se han triplicado en un año hasta alcanzar el 12,8% del total. Este es su nivel más alto en 20 años. Y justo con este enojo y muchas otras situaciones de más, los ciudadanos hoy también hay que decir que decenas de ellos fueron al Ministerio de Economía para dar la malvenida a Kristalina Georgieva, y todo esto también de cara a que dicen, por ejemplo, de que el FMI no es bienvenido en este país. Bueno, Juan Pablo, nosotros vamos a seguir en la región. Brasil intenta avanzar en estas negociaciones de un acuerdo comercial entre Corea del Sur y el bloque del Mercosur. Así es, todo el bloque aquí latinoamericano, y es por esto que hoy el presidente de Brasil, pero también el surcoreano, ambos anunciaron en Brasilia la creación de un comité estratégico bilateral para evitar los obstáculos en las futuras negociaciones. Desde la parte surcoreana analizaron que el acuerdo con el bloque sudamericano expandiría todavía más la cooperación con Brasil, sobre todo en la industria brasileña de minerales críticos. El acuerdo, sin embargo, que todavía ni se ha iniciado, hay que decir que beneficiaría también a los otros miembros del bloque. Hablamos de Argentina, Paraguay y Uruguay. O Brasil já é o principal destino dos investimentos coreanos na América Latina. Brasil ya es el principal destino de las inversiones coreanas en América Latina. Decidimos crear un grupo de trabajo que identifique los puntos débiles de ambas partes y evite que se conviertan en un obstáculo para la reanudación de las negociaciones de un acuerdo Mercosur-Corea. En materia de economía, cultura, seguridad y otros ámbitos, deseamos profundizar nuestra cooperación y acelerar el fortalecimiento de nuestros lazos. Asimismo, acordamos reforzar la cooperación estratégica en el sector de los recursos y la energía, diversificando la cadena de suministro. Bueno, Juan Pablo, nosotros vamos a cerrar más al sur del continente, y es para hablar de los esfuerzos de Chile por eliminar la nueva amenaza de aranceles por parte de Estados Unidos, esos que tanto le gustan a Donald Trump. Así es, y que revive y revive una y otra vez con diferentes formas para poder hacerlo. El ministro de Asuntos Exteriores chileno, Francisco Pérez, dijo que el gobierno continuará negociando con Estados Unidos para suprimir esa amenaza de Washington que se conoció la semana pasada y que también cobija a otros 60 países. Chile no quiere que esta medida entre en vigor, pues podría afectar hasta el 40% de las exportaciones del país sudamericano, según los funcionarios, pero que del otro lado también afectaría al 99% de las importaciones estadounidenses. Es decir, como muchos analistas han dicho en diferentes momentos, podría ser un tiro en el pie para Estados Unidos. La semana pasada el presidente estadounidense anunció una nueva ronda de aranceles que oscilan entre el 10 y el 12,5% en un intento por revivir su plan de aranceles globales, que fue detenido por la Corte Suprema cuando los calificó de ilegales, y que, recordemos, inició justamente cuando llegó al poder. En abril también empezó toda esta guerra de aranceles a básicamente todo el mundo. Pues Juan Pablo, a usted muchas gracias por toda esta actualización económica. Ha sido un placer hablar de números. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Quédense que volvemos en breve. Para comprender mejor el mundo, es indispensable sumergirse en él. De Buenos Aires a Beirut, pasando por Kinshasa, Kiev o Washington, los corresponsales de France 24 están en todas partes. 200 corresponsales que viven cerca de usted. Su misión, informarle en todo el mundo y a cualquier hora del día. Información objetiva, seria, fiable e independiente. Hechos verificados. Noticias falsas desenmascaradas. France 24. Estamos aquí, estamos allí y allá para informarle.